del Centro Médico de la Afinidad. Es un placer compartir con ustedes este conversatorio sobre los quistes de hígado y quistes de páncreas. Me acompaña el doctor David Vandre, gastroenterólogo intervencionista, experto en ultrasonido endoscópico, y estamos atentos a todas las preguntas que nos quieran hacer acerca de la patología quística del páncreas y la patología quística del hígado. Para comenzar, le voy a dejar al doctor David Vandre para que se presente y dé una pequeña información sobre los quistes de páncreas. Gracias, Mauro, por la invitación. Un placer estar con ustedes compartiendo esta tarde sobre el tema de quistes pancreáticos, que es lo que yo voy a tratar, y Mauro el de hepáticos. En cuanto a los quistes pancreáticos, es una enfermedad que puede ser diagnosticada casualmente durante un estudio de imágenes, y se calcula que más o menos el 2.4% de la población al 13 pueden tener lesiones quísticas pancreáticas, de las cuales el 90% son de comportamiento benigno y no van a requerir mayor seguimiento ni tratamiento. Pero un pequeño porcentaje se puede malignizar, y entonces allí es donde comienza la disyuntiva de cómo diferenciar una lesión benigna de potencialmente y otra de con potencialmente capacidad de transformación maligna. Entonces es allí donde el ultrasonido endoscópico juega un papel importante, ya que podemos tomar muestras de estas lesiones y hacer un análisis de ese líquido, y con ese análisis de ese líquido podemos llegar en Venezuela más o menos al 80-85% de un valor pronóstico de qué tipo de quiste estamos enfrentando, ya sea seroso o sea mucinoso. Pero adicionalmente tenemos un diagnóstico diferencial que es bastante raro, pero que es posible, que es la posibilidad de una transformación quística de tumores sólidos, como por ejemplo los tumores neuroendocrinos, que se pueden ir necrosando y se pueden ver en algunas imágenes como tumores quísticos. Entonces, el ultrasonido endoscópico y la toma del líquido, de la muestra del líquido, con el análisis bioquímico y citológico que nos puede ayudar a hacer ese diagnóstico diferencial, con la sumatoria de todas las que nos ayuda, porque una sola no es capaz de llegar a ese diagnóstico. En Estados Unidos existe la posibilidad de hacer estudios genéticos de ese quiste y del paciente, y eso ayuda a orientar cuando una lesión es mucinosa o cuando es serosa. Bueno, de forma le voy a decir que los quistes, las lesiones quísticas del hígado también son muchas veces patologías que se diagnostican incidentalmente. Generalmente aquel paciente que va al gastroenterólogo por algún tipo de molestias gastrointestinales, que le realizan un ultrasonido endoscópico y ven lesiones quísticas o lo llaman tumores quísticos, y generalmente son incidentales, son hechos en forma de que se está buscando otro tipo de enfermedad y se diagnostican en forma incidental. La prevalencia de los quistes hepáticos aparentemente va de según lo que uno lea y la región del mundo que uno vea, va entre el 2.5 al 5% de la población, y generalmente son lesiones benignas y congénitas, ¿no? Lo vamos a dividir en quistes benignos, y hay también entonces los quistes malignos, que son de comportamiento tumoral, como los cistoadenomas, que se pueden convertir en cistoadenocarcinoma o nacer ya como un cistoadenocarcinoma. Y también tenemos los piógenos o los parasitarios, cosas que no vemos mucho aquí en Venezuela, que es el quiste hidatídico, que se ve más en las poblaciones europeas del Mediterráneo y en las poblaciones del hemisferio sur del continente suramericano. Mucha gente confunde los accesos hepáticos medianos como quistes. Esos son accesos, los accesos piógenos son accesos y no son quistes. Los quistes generalmente los dividimos en quistes simples y que son congénitos, como le dije, que nacen de conductos aberrantes intrahepáticos y se comportan con células cuboidea normales y se llenan de líquidos, y generalmente son asintomáticos a menos que crezcan mucho, y ya hablaremos de la parte de la sintomatología del tratamiento. Y después tenemos la enfermedad poliquística del hígado, que también es una enfermedad autosómica dominante que tiene dos vertientes, la que se acompaña con quistes renales,
que es la lesión está en el cromosoma 16 y también se puede acompañar con quiste pancreático o la lesión los poliquística hepática solamente sin lesión o compromiso renal. Muchas veces, la mayoría de las veces, la enfermedad poliquística hepática no resulta en una insuficiencia hepática, siempre se comporta con funcionalismo. Más bien, cuando se acompaña de riñón, muchas veces lo que sí sufre es la función renal y muchas veces tiene que ser trasplantado de riñón, y a veces de hígado y riñón dependiendo, pero generalmente el riñón sí sufre con la enfermedad poliquística, no tanto el riñón. Bueno, quedamos a las preguntas que ustedes tengan, pueden hacer para ver si tenemos las respuestas y darle una orientación sobre este tipo de patología después de este preámbulo que hemos hecho. Voy a agregar algo, Mauro, con relación a una entidad descrita por los japoneses en los años 80, 1980 en adelante, que es la neoplasia mucinosa ductal del páncreas, que puede comportarse con alteración del ducto pancreático principal y con rama secundaria con formación de quistes. Esta sí es una entidad también de curso inicial benigno, pero que existe hoy en día un consenso internacional sobre los criterios cuando el paciente tiene riesgo de que esa enfermedad se transforme en cáncer. Entonces, esos pacientes sí requieren un seguimiento especial con imágenes combinando resonancia magnética, estudio con angiopancreático de resonancia magnética y por ultrasonido endoscópico, porque la sumatoria de las dos imágenes permiten detectar lesiones de crecimiento sólido en estas lesiones y tomar decisiones al respecto. Bueno, con lo que tú estás diciendo, a mí también se me olvidó decirle en este preámbulo que he leído algunos trabajos, sobre todo españoles, que describen también una patología similar a la del páncreas, que se trata de los tumores intraductales biliares, que se está estudiando mucho esta zona y se ven igualitos y la misma definición que la del páncreas, que pueden comprometer los conductos principales o los conductos secundarios y se comportan igualitos y se denominan igualitos que el páncreas, trastornos mucinosos intraperobiliares. Bueno, gracias a Dios que hoy tenemos tecnología nueva aquí nosotros en el hospital, que contamos con un microendoscopio que se llama colangioscopio y podemos introducir estos mini endoscopios de 3 milímetros dentro de los ductos biliares para hacer ese diagnóstico, tomar biopsia, igual dentro del páncreas y tomar biopsia, adicional al ultrasonido endoscópico. Es decir que contamos, gracias a Dios, en Venezuela ya con esta tecnología, nueva tecnología porque ya antes existía otra, pero que esta nueva tecnología da una imagen de alta definición y podemos ver con claridad todas esas zonas sospechosas de lesiones papilares y tomar biopsia directamente y además marcar el área anatómica que permitiría al cirujano hacer una terapéutica quirúrgica ya dirigida a una zona específica y no todo el órgano. Esa es una buena noticia, ¿no? Claro, porque como decía al principio, que esto eran patologías que antes no se diagnosticaban, no que no existían, yo creo que siempre han estado ahí, pero no se podían diagnosticar porque no teníamos los métodos o los complementos para hacer el diagnóstico de esto. Hoy en día que podemos entrar en las vías biliares, por ejemplo, hasta los canalículos secundarios y terciarios, ya mucho más diagnóstico, mucho más fino vamos a poder hacer, ¿no? Y eso es dado a la tecnología y el avance que ha tomado la medicina y se ha hecho muy tecnológica en las últimas décadas. Entonces eso lo que hace es que, como dije al principio, muchos de estos no se diagnosticaban de estas patologías y hoy en día con los mejores aparatos de ultrasonido, con ultrasonido 3D, con ultrasonido con contraste, ya se hacen diagnósticos de patologías que antes no veíamos. Bueno, mire, los principales quistes que se ven en el páncreas es lo que nosotros llamamos los quistes simples. Generalmente son únicos, de un tamaño que va entre los 4 o 5 centímetros, que pueden crecer y se hacen hasta de 10, 12 centímetros, pero generalmente son asintomáticos, ¿no? Con un buen ecografista que haga un buen eco y se vea que la superficie es lisa, que dentro del quiste no hayan septo, que no hayan papila, que no hayan calcificaciones, uno puede decir esto se trata de un quiste simple y si no produce ningún síntoma,
estos se observan y se mantiene una conducta expectante. Si hay alguna duda que se reporte, que puede haber papilas o que pueda ser septado, a uno ahí diría a una resonancia magnética o una tomografía y descartaríamos la presencia de un quiste complejo que nos podría llevar a un quiste maligno. Pero si es un quiste simple, generalmente se observa y se mantiene una conducta expectante. Si el quiste es grande y produce muchos síntomas como llenura postprandial muy rápida porque comprime el estómago o porque desplaza mucho la cápsula de Gleason y produce mucho dolor o comprime la vena porta, porque se han visto casos que comprime vena porta, que comprime la cava o que comprima las vías biliares. Esos son quistes que ya ameritan un tipo de tratamiento ya más definitivo, que generalmente se ofrece el tratamiento quirúrgico, que es la defenestración del quiste, que consiste en quitar toda la cápsula del techo y toda la cápsula del quiste previa aspiración del contenido y estudio del contenido, y se elimina toda la cápsula completa y se deja en contacto directo con la cavidad peritoneal. En otros casos, se ha hablado mucho de la escleroterapia, pero la escleroterapia tiene un porcentaje de recurrencia muy alto y se dice que se debe dejar para aquellos pacientes que no tengan una indicación clara quirúrgica o que tengan contraindicaciones para la cirugía, porque la cantidad de material esclerosante que se utiliza es alcohol. Uno no puede esclerosar con más de 200 cc con el riesgo de que pueda producir intoxicación, y siempre estar seguro de que ese quiste simple, que en un 90% no tiene comunicación con las vías biliares, pero puede tener o que puede estar comunicación con la vía peritoneal, entonces uno lo que hace es una esclerosis completa de las vías biliares y de la cavidad peritoneal. Pero hoy en día, si vemos todos los trabajos, recomiendan el tratamiento quirúrgico, que es la defenestración, que se hace hoy en día por la laparoscopia, y las recurrencias son pocas. En nuestra estadística personal, más o menos de una defenestración de 30 quistes, hemos tenido una recurrencia de un solo caso. Así que la recurrencia después del tratamiento es, y solamente la pregunta es cuándo, cuando produzca síntomas, bien sea compresivos o bien sea de dolor. Bueno, es muy similar a todo lo que ha dicho del abordaje del quiste pancreático, exceptuando que no se puede destechar, no se puede penetrar, y entonces sí, allí la terapéutica es más agresiva, porque hay que resecar parte del órgano. Por esa razón, en páncreas hay que ser más cauteloso porque es un órgano mucho más delicado, y solamente los casos que representan un riesgo o siendo benigno producen efecto de masa que requieren una terapéutica quirúrgica para derivar un órgano vecino comprimido, son los que se pueden operar. Pero se evita la cirugía a toda lesión quística sin que se tenga al menos una aproximación diagnóstica más acertada. ¿Qué características hacen pensar que son malignos? En páncreas, toda lesión mayor de 3 centímetros ya comienza el riesgo de malignidad, pero la característica principal es alteración de la pared con crecimiento de lesiones sólidas dentro de la pared. Ahí ya eso indica de que hay una neoplasia posible allí, pero también se puede confundir con sedimento. Entonces, por esa razón, cuando uno ve que hay un área unilateral de la pared engrosada o que se sospecha engrosada, es preferible tomar muestras de esa zona con ultrasonido endoscópico, porque y se analiza para evitar el diagnóstico diferencial con el sedimento por sangrado del que haya sangrado espontáneamente el quiste, y se pueda confundir esa zona densa con un tumor sólido que no siendo. Es igualmente en hígado. Si nosotros o el ecosonografista o el gastroenterólogo en su consulta hace un eco y encuentra que no es un tumor quístico, pero que la cápsula no es lisa, que haya papila, que tenga sedimento dentro del quiste, que sea tabicado, y se hace una tomografía y lo consideramos un quiste complejo,
esos son características que hacen pensar que esto no sea un quiste simple, sino sea ya o un cistoadenoma o un cistoadenocarcinoma. Entonces hay que tener mucho más cuidado porque no se pueden pulsar, porque no sabemos si es un cistoadenocarcinoma mucinoso, y al pulsarlo comunicamos el quiste con la cavidad abdominal y pegamos toda la mucina y se va a después extender todo el hígado hacia toda la enfermedad hepática hacia la cavidad abdominal. Ahora, tiene esa preguntita en cuanto a la enfermedad poliquística genética. ¿Qué recomendación dar? Bueno, como dije antes, la enfermedad poliquística sí es una enfermedad congénita que se ve en el cromosoma 16 y el cromosoma 6, perdón, cuanto a la que se acompaña con riñón y la que no se acompaña con riñón. Si hay en la familia hay varios miembros que tengan enfermedad poliquística del hígado, sería bueno hacerse los estudios, y generalmente la enfermedad poliquística siempre se acompaña de una función hepática conservada. Lo que sí hay criterios que dice cuando yo considero que es una enfermedad poliquística. Uno dice que más de 10 quistes en el hígado, más de 20 quistes en el hígado o la superficie, y hay una clasificación que la compromete si hay áreas o no hay áreas libres de quistes, pero generalmente la enfermedad poliquística mantiene la función del hígado y generalmente es una enfermedad benigna. Lo que pasa es que a veces crecen tantos quistes que la cavidad pareciera, las mujeres parecieran o los hombres parecieran que estuvieran embarazados. Hay compromiso y a veces hacen síndromes de Buchiari o de vena porta porque hay compromiso por compresión, y en estos casos el tratamiento sería destechar mucho de estos quistes por laparoscopia o hacer punciones y en algunos casos esclerosis. Y en otros casos recomiendan hacer recesiones hepáticas, pero estas recesiones en estos hígados, aunque tengan una función hepática muy normal, es muy dificultosa porque se pierde la anatomía y sangra mucho porque se distorsiona todo lo que es la vasculatura venosa del hígado, está alterada y no está en los sitios donde uno realmente quiere encontrarla, y es dificultoso. En aquellos casos que recurre y esta enfermedad después de todos los tratamientos que le dije, esclerosis, destechamiento, no funciona y el paciente ya no tiene una calidad de vida, muchos de ellos llegan a ser trasplantados. Pero como la pregunta, ¿qué se hace en la hereditaria? Si hay muchos miembros en la familia que producen esto, debería ser estudiado para ver qué pronóstico tienen y quién le van a padecer. Seguimiento. Y seguimiento. Bueno, aquí hay una pregunta sobre cuándo preocuparse cuando hay un estudio, o sea, en un estudio sale un quiste pancreático y qué características hacen pensar que son malignos o premalignos. En realidad, cuando un quiste crece rápidamente o va creciendo a lo largo con un seguimiento por imágenes, sea ecográfico, tomográfico, por resonancia, cuando ese quiste está creciendo y en el lapso de 2 o 3 años el quiste tiene un crecimiento de 1 centímetro más, ya eso es un estado de alarma que indica que hay que estudiar ese quiste. Cuando son más de 3 centímetros también es un signo de alarma. Cuando tienen calcificación periférica es un signo de alarma. Cuando hay componente sólido de la pared es otro signo de alarma. Eso en cuanto al quiste sencillo, quiste simple. Ahora, ¿cómo saber todos esos detalles? Para saber todos esos detalles hay que combinar los diagnósticos por imágenes con resonancia, tomografía y ultrasonido endoscópico. ¿Cuándo tomar muestras de estas lesiones y cómo? ¿Por qué vía? La mejor vía para tomar muestras de las lesiones quísticas de páncreas es por ultrasonido endoscópico porque es la que tiene menor riesgo de siembra en el trayecto de la aguja. Y el tamaño debe ser más de 3 centímetros para lograr obtener suficiente líquido que permita hacer el análisis del líquido, que son los que nos van al final dar el diagnóstico más certero de que si es premaligno o no es premaligno y qué hacer con ello. Nosotros le hacemos a ese líquido pruebas de determinación de antígeno preembrionario, le hacemos determinación de glicemia y le hacemos citología, que es lo que tenemos en Venezuela.
y amilasa, para saber si la lesión puede ser un neótico diferencial de un pseudoquiste o si es una lesión comunicante con los ductos pancreáticos. Y con todo eso nos ayuda a configurar junto con la citología qué posibilidades tenemos. En los Estados Unidos se le hace el PancreaGen, que determina con bastante exactitud el diagnóstico diferencial entre una lesión serosa y una mucinosa. Y la importancia de eso es que la lesión mucinosa es la que tiene riesgo de transformación maligna. La serosa no lo tiene, así crezca. Y ellos pueden crecer, pero nunca se van a transformar en cáncer prácticamente. En la literatura quizás se ha descrito 1 o 2 casos a nivel mundial, y eso es muy poco como para operar todos los pacientes con lesiones serosas. Y eso permite entonces seleccionar muy bien qué pacientes puedan ser sometidos a una cirugía. También se ha utilizado como método compasivo la ablación de la pared con alcohol o con otros medicamentos, pero no ha sido solamente para tratamientos compasivos en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Ahí te preguntan cuándo es para hacer una cirugía preventiva de los quistes de páncreas. Bueno, creo que lo contesté ahora. Básicamente, cuando los estudios del líquido nos dan todas las características que tenemos nosotros como factores pronósticos de posible transformación maligna, y va a depender de la ubicación y del estado general del paciente y la condición física. Si el paciente tiene el estudio del quiste, nos da un CA mayor de 190, niveles de glucosa menor de 50, una citología sospechosa con displasia o atipias, es un paciente que, a pesar de que la lesión pueda ser benigna, tiene alto riesgo de que se la pueda transformar en maligna. Entonces, esos serían los pacientes ideales para eso. En cuanto al marcador CA19-9, no tiene valor en los estudios que se han hecho. Siempre utilizamos el CEA, y el CA19-9 en sangre solamente tiene valor pronóstico cuando son tumores avanzados sólidos que, de acuerdo a unos niveles, ya sabemos que pueden ser estadios muy avanzados para una cirugía curativa. Entonces, en general, lo que hacemos es la citología, el CEA y los niveles de glucosa. Y eso nos da un 80-85% de agudeza diagnóstica en cuanto a una lesión mucinosa o de posible transformación maligna, porque un CEA muy alto, pues el alto riesgo de cáncer, hay alto riesgo de cáncer, ya sea incipiente o avanzado. Esos pacientes ya deben ir a cirugía. Y una cosa que quiero hacer acotación, no solamente para los quistes de páncreas o tumores, acuérdense que los marcadores tumorales, a menos que en el quiste pancreático dentro del quiste salga, eso sí es positivo, pero los marcadores tumorales son pronósticos, no son de diagnóstico, porque muchos tumores pueden ser muy diferenciados y no marcar un marcador, o no lo marca y no es sino más que todo es para seguimiento y tratamientos posteriores de los marcadores. Aquí hay otra pregunta que dice: ¿cómo diferenciar una enfermedad de Caroli a un quiste hepático? La enfermedad de Caroli se puede considerar una enfermedad quística, pero es de las vías biliares, no es del hígado. Son dilataciones vesiculares de los conductos, bien sea intrahepáticos, y pueden acompañarse con también dilataciones de los conductos extrahepáticos. Generalmente la enfermedad de Caroli, según la clasificación muy antigua de Todani, es un tipo 4, que es la dilatación de todos los conductos, puede ser sectoriales, de un lado o de ambos lados del hígado, dilataciones saculares que generalmente a veces se acompañan de imágenes líticas dentro de esas dilataciones saculares, y que generalmente comprometen las vías biliares primarias, y se diferencian a los quistes hepáticos porque son dilataciones saculares pequeñas y que están siempre alrededor de varios canalículos o varias ramas conductales de los conductos biliares, y no del parénquima hepático. Una cosa importante que es de difícil decisión es la neoplasia mucinosa intraductal del ducto principal, ¿no? El ducto principal, que es una entidad de esta variante quística, porque produce dilatación quística del ducto y de la rama secundaria,
Y la gran disyuntiva es cuando está afectada toda la glándula, hasta dónde realizar la resección, ¿no? Y entonces allí sí es complejo el asunto. Creo que allí pudiera tener un valor inicial, quizá a lo mejor limitado o no, no lo sabemos, el uso de la pancreatoscopia para ver si es toda la glándula la que está afectada o es un segmento nada más. Y la posibilidad de algún momento de trasplante pancreático, ¿no? Por lo menos de celular, Sí. para que el paciente no quede diabético. Sí, o sea, es que fíjese que se ha estudiado muchísimo si se debe hacer pancreatectomías totales. Después de las pancreatectomías totales, no ha sido, el pronóstico no ha mejorado mucho tampoco y la calidad de vida del paciente es muy mala. Entonces, sí, se acompañaría en este caso ser una pancreatectomía total y se puede hacer un trasplante celular mucho mejor para la calidad de vida posterior del paciente, ¿no? Eso sí está demostrado que es lo correcto y lo mejor para el paciente. Ahí hay otra pregunta que dicen, para los quistes hepáticos, ¿qué se prefiere, tomografía o resonancia? Es una pregunta que siempre nos hacen. Ahorita desde hace un tiempo, no ahorita, hace más o menos más de 10 años, la resonancia magnética ha sido más usada para estudiar la patología hepática, porque también, como dije al principio, han salido nuevos equipos, muchos que se pueden hacer sustracción de imágenes, que se pueden hacer difusión de imágenes, y entonces la resonancia magnética ha adquirido un poquito de ventaja a la tomografía. Si contamos en el centro un buen equipo de resonancia y gente que tenga experiencia en ver resonancia, es preferible hacer resonancia magnética que con tomografía. Pero los tomógrafos también, hoy en día también se puede hacer un buen diagnóstico para los quistes, tanto pancreáticos como hepáticos, pero se prefiere la resonancia magnética en muchos centros porque da mejores imágenes que la tomografía. ¿Es entonces necesaria la discusión multidisciplinaria de estos casos complejos y qué valor tiene la elevación de los marcadores tumorales en los quistes hepáticos? Yo sí creo que si hay una cosa muy clara en la cirugía hepatobiliopancreática, que es que se tiene que trabajar en conjunto. Las decisiones no pueden ser tomadas por un solo individuo, o bien sea el cirujano, o bien sea el hepatólogo, o bien no. Esto debe hacerse. Todo paciente que presente una patología hepatobiliopancreática, o vamos a decir del hígado, de vías biliares o de páncreas, debe ser discutido con un equipo que cuente con el gastroenterólogo, el hepatólogo, el radiólogo, el oncólogo, y discutir las diferentes alternativas de tratamiento y discutir las diferentes alternativas de diagnóstico, ¿no? Bien sea para aclarar más el diagnóstico o bien sea para ver que si uno no está equivocado en el diagnóstico y buscar la mejor alternativa de tratamiento. Y es fundamental, si se hace cirugía hepatobiliopancreática y no se cuenta con un equipo multidisciplinario, lo están haciendo mal. Yo creo que estos son casos muy complejos, de decisiones muy complejas que tiene que ser discutido con un grupo de trabajo. Y que si tiene valor generalmente para los quistes, algunos quistes malignos hepáticos como los citoadenomas, los citoadenocarcinomas, pueden elevar el CA19-9 y es un marcador que, como le dije, no tanto para el diagnóstico, sino para el seguimiento después del tratamiento. Y para el tratamiento del citoadenocarcinoma hepático es quirúrgico, es extirpar toda la lesión con cuidado de no romper la cápsula para que no haya una siembra de la mucina dentro de la cavidad abdominal. Y si el marcador está elevado, nos va a servir para el seguimiento y ver si hay recurrencia de la enfermedad, bien sea en el hígado o fuera del hígado. Pero generalmente no lo usamos de rutina como método diagnóstico. Le cedo la palabra al doctor Bandri. Valores de marcadores tumorales CA19-9 más de 12.000, PET positivo en páncreas. Es candidato a intervención quirúrgica. ¿Alguna razón por la cual el marcador esté tan elevado?
Eso no es quiste, eso ya hablamos de una Sí, adenocarcinoma. estamos hablando de tumor sólido pancreático y un valor de más de 12.000 es un valor predictivo de resecabilidad casi siempre. Sin embargo, el PET, si es positivo solo en páncreas, habría que hacer una tomografía con protocolo pancreático, reconstrucción vascular, para saber la relación de esa lesión con los vasos vitales que hay en el abdomen, y si eso está separado de estos vasos, el paciente puede si el paciente no, esos vasos están muy adheridos, muy pegados o envueltos por la lesión, se debe tomar muestra. Si no hay metástasis a distancia, se debe tomar muestra por ultrasonido endoscópico para el análisis patológico y, si es posible, inmunohistoquímica para un tratamiento bien dirigido de quimio y radioterapia para bajar el estadiaje y luego reevaluar nuevamente por tomografía con protocolo pancreático y reconstrucción vascular y luego tomar la decisión de la cirugía. Un paciente complejo que debe ser seguido por un equipo multidisciplinario. La segunda pregunta que tenemos aquí: ¿existe algún tratamiento quirúrgico para la enfermedad poliquística? Sí, ya lo habíamos empezado a hablar. No quirúrgico, dice, ¿no? No quirúrgico es la función y evacuación de los líquidos de los quistes, que con eso se disminuye la presión a nivel del parénquima hepático y disminuye la sensación de dolor o de compresión, pero son tratamientos con una alta recurrencia porque los quistes se vuelven a llenar casi de inmediato. Y la otra es la esclerosis de los quistes mayores, que se hace a través de punción con sedación y con anestesia local en la cavidad, en la pared abdominal, colocación de un catéter, extraerle los líquidos de los quistes y se les coloca material esclerosante, que generalmente es alcohol, y con eso se disminuye también la presión y se disminuye los quistes hepáticos que produzcan el dolor o la compresión. Esos son los dos grandes. Se estuvo también mucho tiempo experimentando con fármacos similares, como derivado de la somatostatina, pero realmente no se vio una mejoría del tratamiento con este tipo de fármacos. Y también se estuvo probando usando rampomicina, que es un inmunosupresor, a los pacientes con grandes quistes, pero que tampoco no ha dado los resultados que uno quería esperar con estos tipos de tratamientos. Hemos visto algunos casos, Mauro, de quistes serosos microquísticos que con el tiempo, con el seguimiento que le hemos hecho, 15 años de seguimiento, otro paciente casi 18 años de seguimiento, se han convertido en una masa gigantesca de 14, 15 centímetros, que siendo benignos han ocasionado síntomas de compresión, requiriendo cirugías derivativas para que el paciente pueda alimentarse adecuadamente o de comprimir la vía biliar. Y lo hemos manejado y siempre teníamos la angustia de que si sería o no maligno, pero nunca se demostró malignidad, y estos tumores tuvieron ese comportamiento produciendo efectos de masa. ¿Tú crees que sería mejor operarlo haciéndolo el método pacientes que hemos manejado con microquistes pancreáticos gigantes que después de los 15 años requirieron cirugía y siguen vivos y perfectamente bien con cirugía derivativa, no con una pancreatodenectomía, ¿no? Sí, claro, porque yo pienso que primero que la pancreatodenectomía es una cirugía que estamos hablando de envergadura, que tiene una alta morbilidad, ¿no? La mortalidad se ha bajado mucho, pero tiene una alta morbilidad, y que si uno puede evitar un tipo de cirugía es mejor para el paciente, y los tratamientos médicos o de observación o derivativos son mucho mejores que someter al paciente por una enfermedad benigna a una cirugía de alta morbilidad. Esto lo preguntan en Instagram. Malek30. Tengo un paciente con quiste que hace efecto de masa en la vía intrahepática y eleva bilirrubina. ¿El quiste tiene alguna medida para decidir cirugía?
Si ya está produciendo compresión en las vías biliares y está elevando la bilirrubina, ese es un paciente que sí necesita un tratamiento ya quirúrgico, porque ya está produciendo síntomas, ya está dando una obstrucción de las vías biliares indirectamente porque está presionando y tiene fosfatasa alcalina elevada y bilirrubina. Ese es un paciente que se mejoraría su función hepática con una defenestración del quiste, ¿no? Y depende también del tamaño, ¿no? Si hoy día a una defenestración o si el paciente no es candidato a cirugía, a una punción y esclerosis del mismo, ¿no? Dependiendo las condiciones del paciente. Que no sea comunicante. O que no sea comunicante, claro. Siempre que se plantea la esclerosis, si ustedes ven los trabajos, se dejan para pacientes que no son candidatos para cirugía. Pero antes de hacer una esclerosis, siempre tenemos que estar seguros de que el quiste no esté comunicado con la vía biliar principal o una vía secundaria y que no esté comunicado también con la cavidad peritoneal, porque al colocar el alcohol o cualquier otro agente esclerosante, vamos a tener problemas porque va a esclerosar la vía biliar o se va a diseminar en la cavidad abdominal. Pero este paciente que están preguntando, que ya tiene compresión de las vías biliares con disfunción hepática, ya tanto elevación de la EGT y de la bilirrubina, tiene indicación de hacerle algo a ese quiste. Lo ideal, si el paciente puede soportar una cirugía, que hoy en día se hace por la laparoscopia, es la defenestración completa y estudio de la cápsula y del líquido del quiste. ¿Tendría alguna utilidad en esas lesiones quísticas hepáticas el uso del verde endocianina durante la cirugía? No, porque realmente el verde endocianina se elimina por las vías biliares y en la cápsula del quiste no hay tanta, se puede pintar, pero no hay guía porque eso no hay conductos biliares en la cápsula del quiste. Lo que sí está claro es que este tipo de patología, el manejo quirúrgico es un problema porque hay que tener experiencia en algo de haber vivido y haber operado varios casos, digamos, para ofrecer un mejor resultado del paciente, porque si nunca has hecho esta cirugía, no es mejor no meterse a hacerse Claro. algo que no estás preparado, así sea cirujano, ¿no? Claro. Sí, no, el verde endocianina en la pregunta tuya anterior sí está ayudando muchísimo. Claro, se demarcaría todo lo que es el hígado y no se marcaría lo que es el quiste, pero generalmente el quiste hepático cuando uno entra, bien sea en cirugía abierta o bien sea por cirugía laparoscópica, uno ve muy bien lo que es el techo del quiste, lo punza, ve el líquido, manda a hacer un estudio de ese líquido primariamente con lo que llaman biopsia preoperatoria para que estudien ese líquido y uno destecha toda la cápsula que se ve pegado a parénquima hepático normal, ¿no? Eso, y hay que tener experiencia, por supuesto, ¿no? ¿Y si el quiste está comunicando con la vía biliar? Generalmente los quistes que estén comunicados con la vía biliar son los quistes complejos y generalmente son una cosa que uno regularmente no ve aquí, que son los quistes hidatídicos, ¿no? Si está comunicado con la vía biliar, por supuesto, después lo vamos a saber en el momento que vamos a aspirar porque vamos a tener bili en el líquido de aspiración. En ese momento puede quedar una pequeña fístula biliar, dejar un tren y con la disminución de la presión y si tiene buen paso a nivel de distal a través de la papila del colédoco y el hepático común, eso debe cerrar por sí solo. En un paciente con enfermedad multiquística, renal, hepática, pancreática, abdomen a tensión, ¿es candidato a sirolimus? Es que, ya lo dije, la rapamicina se probó como tratamiento y la rapamicina, ¿no? Que es el sirolimus, se probó, así como también se probó la otidina, que es un análogo de la somatostatina, pero no han dado los resultados que uno ha querido. No han disminuido la cantidad de quistes ni el tamaño de los quistes según lo que yo hasta ahorita he leído. También para páncreas, para los quistes pancreáticos se está usando mucho la lorotidina y no han tenido los resultados que uno ha querido. Y la rapamicina también, le dije, hay
hay trabajos que empezaron con mucho entusiasmo, que con eso se iba a tratar la enfermedad poliquística o los quistes hepáticos, pero desgraciadamente no ha dado los resultados que se ha querido. Bueno, creo que con esto hemos cubierto el tema, Mauro. Yo creo que sí, sí, y más para el público en general, creo que hemos hecho una buena disertación de lo que es la patología quística y cómo debe ser tratada, ¿no? Siempre por un equipo multidisciplinario y atento a cualquier otra pregunta que pueden hacer a través del Instagram de la Clínica de Cirugía Hepática y Biliar del Centro Médico Docente de la Trinidad, o a través de nuestras redes sociales del Centro Médico Docente de la Trinidad. Con mucho gusto estaremos siempre atentos a responderles las inquietudes que tengan los colegas, los pacientes que necesitan de alguna información. Muchas gracias por la atención que hemos recibido. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Tengan un feliz almuerzo.